Y ahora hacemos un contacto telefónico con la investigadora, periodista, magíster en estudios culturales por la Universidad de Maastricht en Países Bajos y doctora en antropología social y estudios culturales por la Universidad de Zúrich en Suiza, Macarena García González, autora además de este estupendo libro que ahí se los estoy mostrando a quienes nos están viendo en Facebook, Enseñando a sentir repertorios éticos en la ficción infantil, recientemente editado por Ediciones Metales Pesados. Macarena, ¿cómo estás? Hola Antonella, bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, muchas gracias a ti por el libro y por este tiempo para poder conversar respecto a estas investigaciones que tú llevas haciendo en donde, bueno, yo estuve leyendo el libro y aquí está lleno de marquitas y cosas que me parecieron interesantes, ¿no? Y que tienen que ver con, primero, las expectativas que tenemos respecto a la literatura y particularmente a la literatura infantil. Empecemos por ahí y luego vamos hablando de lo que tú has descubierto en las investigaciones. Sí, bueno, el tema de las expectativas, yo diría que además es una cosa que cruza las expectativas que tenemos respecto de lo que la literatura infantil puede hacer, ¿no? Que ese es como uno de los temas principales del libro, como el eje conductor es esa esperanza que ponemos para tratar temas difíciles o para que produzca algo en los niños y las niñas, la esperanza además que tenemos en el hecho de que si los niños y las niñas leen, van a tener incluso se habla en la política pública, un mejor futuro, un futuro asegurado, ¿no? Como hay muchas cosas en las que ponemos esperanza en los libros para que produzcan cosas, que es uno de los principales temas, y creo que también porque se cruza mucho con todas las esperanzas que ponemos en las nuevas generaciones también, ¿no? Que es otro tema que aparece ahí como que hay que irle dando una vuelta crítica. Sí, bueno, ahí hay una serie de cosas que me llamaron muchísimo la atención, que tú pones en el libro, además citando a otros autores y autoras, investigadores e investigadoras que han trabajado sobre literatura, sobre la importancia de leer, ¿cierto? Sobre la capacidad empática, sobre todo, que puede generar la literatura de ficción. Y también quisiera detenerme ahí, porque tú trabajas sobre cuentos, sobre álbumes, libros álbumes, que son estos libros gorditos con muchas ilustraciones muy bonitos, ¿cierto? Que son tan populares para las infancias, ¿cierto? También trabajas con cine, haces un análisis de la película Intensamente, y desde ahí quería preguntarte sobre el rol de la ficción frente a esta construcción de ciertos valores, de ciertas habilidades blandas o de inteligencia emocional, incluso por ahí si queremos llamarlo así, ¿no? Claro, sí. Bueno, es el tema de cómo, si acaso leer nos hace seres más empáticos, ha sido un tema, yo diría, como crucial en la investigación, tanto desde la psicología, de la educación y también desde las mismas humanidades, ¿no? Y incluso hay ciertos trabajos, que, bueno, esto en el libro lo paso un poco por encima porque ya sería un poco latero meterse tanto en ciertos estudios empíricos, pero hay estudios empíricos que han tratado de comprobar que quienes leen literatura de calidad son seres más empáticos que los que no, ¿no? Entonces ha sido un tema que ha dado vuelta en distintas investigaciones, si bien al mismo tiempo podemos ir viendo eh, que hay algo ahí también que no termina de ser bien analizado, porque ¿qué es lo que es ser más empático, no? Entonces aparece como esta confianza en que la ficción va a tener ese rol, y lo que yo trato de entrar en el libro es un poquito más adelante es, bueno, cuando decimos ser empáticos, ¿qué es lo que estamos diciendo, no? ¿Y qué pasa si esto lo vemos al mismo tiempo con cuestiones de justicia social? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando que sabemos ponernos en el lugar del otro, no? Estamos hablando de que vamos a saber lo que el otro quiere o siente y vamos a seguir haciendo lo mismo, o vamos a ser capaces de al menos sentir con un otro o hacer con un otro, y quiénes son esos otros que somos capaces de reconocer como otro incluso, ¿no? ¿Cuáles son esos otros lugares en los que nos podemos poner? Entonces, bueno, eso es un poco el análisis que voy haciendo y el tema que queda abierto porque en rigor es un tema que se ha tratado tantísimo y que es tan difícil de decir, es la pregunta que tú estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la ficción? Hay un montón, es fascinante todo lo que se ha escrito sobre eso, sobre si acaso la ficción es para ayudarnos a imaginar otros mundos, nos permite eso mismo, construir otras realidades, nos permite sentirnos acompañados, nos permite conocer otras formas de ser, nos permite sentir con otros, nos permite abrirnos. Y ahí
es un poco la pregunta, bueno, sí, pero ¿qué ficción, cómo, cuando la leemos, cómo, ¿no? Y como tratar de salir de también una sentencia muy general, como esa es aquella que leer te hace ser más empático, ¿no? O sea, Hitler también leía mucho, ¿no? Entonces, como entrar en esa, tratar de hilar fino ahí, es el ejercicio, un ejercicio que queda bastante abierto por lo demás. Conversamos con la investigadora Macarena García González a propósito de su libro Enseñando a sentir, repertorios éticos en la ficción infantil. Y claro, yo pienso como buena lectora que soy, siempre lo decimos acá, y también me parece que lo produce el cine y el teatro, ¿no? La ficción puede ser una buena ventana y un buen espejo, en el sentido de que espejearme cosas de mí que yo no había visto y me puedo identificar con esos personajes o entender mejor mi historia si soy capaz de, o si se me enfrenta a un relato que puede tocarme de manera personal, o una ventana que va a permitir, ¿cierto?, que yo pueda conocer y abrirme a mundos que me son en mi cotidiano ajenos. Y aquí tú haces algunas observaciones bien bajadas sobre ciertos libros que de alguna manera hablan de empatía, pero no hablan de privilegio. O en el caso de los libros que analiza sobre género, hablan de logros personales de grandes mujeres, pero no atacan, ¿cierto?, la estructura que hace que para la mayoría de esas mujeres esos logros personales se vuelvan absolutamente inalcanzables. Entonces, en esa lógica que recorre todo el libro, ¿no? De que no es cualquier libro el que nos sirve y no es cualquier relato el que nos ayuda a construirnos como personas más éticas, hay efectivamente diferencias. Expliquémoslo más o menos en accesible, ¿no? Macarena, ¿cuáles serían las cosas que un padre, una madre, un cuidador, una cuidadora tendría que tener ojo a la hora de escoger un texto para compartir con sus niñas? Claro, bueno, el tema de escoger es como el gran tema, ¿no? ¿Cómo escogemos? Yo ahí diría que lo principal que habría que tener ojo es a cuáles son los puntos ciegos que uno tiene o aquellas cosas que pareciera que, a ver, para decirlo más en simple, yo diría que el gran problema con los textos que escogemos para los niños y las niñas es que pensamos que no son capaces de entender o seguir procesos más complejos, o que hay toda una idea incluso como del daño. Hay una idea de que ciertos libros no están preparados, que a esta edad va a pasar algo si les leemos, por ejemplo, historias más crudas o cosas en que aparezcan ciertas dificultades, o incluso todo el tema que tenemos con siempre dar libros que tengan un final feliz, ¿no? O que aparezca la esperanza dentro del libro. Hay toda una atención hoy día por parte de docentes, por parte de padres y madres, en que el libro finalmente se resuelva y dé la salida, ¿no? Porque se cree que los niños y las niñas necesitan, al final de una historia difícil, por ejemplo, entender cómo esto se soluciona para que sí puedan tener una orientación al ver ese problema, y que si ven un problema y no ven la solución, no van a saber qué hacer. Yo diría que como principalmente tener ojo que eso no ocurre así, que no es necesario que la solución esté adentro del libro para que ellos sepan también entender que eso no es o sea, incluso como cosas más distópicas, no nos hacen seres más distópicos, ¿no? Leer distopía, todo lo contrario. Entonces, eso, sobre todo con los más pequeños, con las niñas y las niñas, sobre todo la oferta que hay, tiende siempre a dar esta solución feliz y esperanzada al final. Y en el libro lo que se recogen son varios estudios que hemos hecho cuando llevamos a escuelas o en distintos espacios libros con finales, no solo son los finales, pero en el fondo con ciertos relatos que a ciertos adultos nos incomodan más, que de parte de los niños y las niñas hay una respuesta muy entusiasta de poder tener lo que en el libro llama un nuevo repertorio, de poder ver otro tipo de historias en las que no necesariamente las cosas se solucionan, ¿no? Pareciera que necesitamos eso, incluso pensando, por ejemplo, ahora que estamos en medio de una pandemia y no sabemos cuándo se soluciona, tal vez también necesitamos de esas historias de cosas que no necesariamente se solucionan, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta de en qué poner ojo, yo diría que poner ojo en ese miedo que tenemos de pensar de que tenemos que dar una solución. Eso yo diría que es lo principal. Después, claro, podemos ir viendo eso, cómo se baja, por ejemplo, muchos que piden padres y madres, ¿cómo les hablo de la muerte? ¿Qué libro sobre muerte les puedo traer ahora que, no sé, sabemos que su abuela va a morir o sabemos que su padre está enfermo? Y ahí hay que ir viendo, claro, caso a caso, cómo es que se relata eso. Pero sí, en términos muy generales, yo diría que hay que sacarse de encima esa carga de pensar
que tenemos que solucionar los problemas en el libro, ¿no? Y dar libros con soluciones tan claras. Ujú. Sí, de hecho, tú citas bastante a Sara Ahmed a lo largo del libro y a Eva Illouz, dos investigadoras, sociólogas increíbles, ¿cierto? Que un poco han puesto en cuestión esta promesa neoliberal de la felicidad, ¿no? Y de que básicamente cuando lleguemos a cierto punto, cuando consumamos de cierta manera, cuando produzcamos X cosas, vamos a llegar al pic y ahí va a estar todo perfecto. Y la verdad es que sabemos que eso no es así, está bueno entrar a esos espacios más grises con las niñas. Y desde ahí, otra pregunta que es algo que tú también cruzas a lo largo del libro y que tiene que ver con este adultocentrismo, ¿no? Que tenemos a la hora de relatar y a la hora de escoger. Y mi impresión, ahí la que me quedó, Macarena, tiene que ver también con que le tenemos poca fe a la capacidad de las niñas de mediar, ¿cierto? De pensar, de dialogar respecto a cuestiones que a nosotros como adultos nos parecen un poco más complicados. Y tú trabajas temas específicos como el tema de la memoria, de derechos humanos, ¿cierto? De la muerte, etcétera. Hablemos un poquito de eso también. Sí, bueno, yo lo veo muy relacionado con lo que te decía antes. Efectivamente, las niñas tienen muchas más capacidades para entender temas difíciles, para solucionar. Y muchas veces lo que hacemos incluso es como producirles un problema, ¿no? Incluso estos libros, hago también una crítica a ciertos libros muy orientados a niñas y a empoderar a una nueva generación de niñas, eh, que me pareciera que también están trabajando el problema de una forma algo adulta, ¿no? Como si acaso ellas no sintieran que pueden hacer muchas más cosas de las que pudimos al menos la generación precedente, ¿no? Y como si no fuera necesario tal vez entrar en otros temas ahí, si lo necesitamos, ¿no? Entonces, sí, hay en la cultura, en general, yo diría un adultismo o adultocentrismo, que también a veces se habla, ¿no? Son términos que yo creo que vamos a tener que empezar a adoptar para poder analizar distintas cosas. No es que se analicen por separado, pero en el fondo, así como adoptamos el sexismo y el feminismo, y ya lo tenemos súper claro, va a ser necesario entender el adultismo, que es completamente distinto, porque también es otro tipo de, bueno, en fin, todos estos ismos son distintos, y quizás el edadismo también sea importante, porque no es solo que sea que la cultura esté solamente, por decirlo así, que discrimine a los niños y las niñas, sino que más bien lo que sucede es que tenemos una cierta categoría de edad que viene acompañada de ideas sobre lo que a esa edad es apropiado, y también hay edadismo en las formas en las que podríamos decir, por ejemplo, no valoramos a las generaciones mayores o pensamos que no pueden hacer ciertas cosas. Y bueno, esto yo creo que va a haber que irlo integrando. En cuanto a las niñas, lo que hay es, por una parte, una tensión brutal, ¿cierto? Como mucha energía puesta ahí, eh, en que tengan todos los recursos que necesitan, ¿cierto? Hay mucha tensión, pero esa tensión igual puede ser adultista, en el sentido de no dejarles espacio incluso para que se equivoquen, como generaciones anteriores que estábamos un poco más libres de esta tensión y nos podíamos equivocar más libremente, no teníamos menos presión. Entonces va a haber que ir entendiendo, ¿no? Y creo que vamos en esa dirección culturalmente en muchos ámbitos, ¿no? Pero hay que ir entendiendo ahí qué es lo que provoca el adultismo en la cultura, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que la sensación que yo me quedé leyendo el libro, recordamos que estamos hablando con Macarena García González a propósito de su libro Enseñando a sentir, repertorios éticos en la ficción infantil, es que es súper complicado. O sea, como que es una tarea, ¿no? Es una tarea que a nosotros como lectores, lectoras también tenemos cada vez que decidimos abrir un libro, mirarlo críticamente, es un ejercicio. Y también mirar críticamente aquello que se nos está ofreciendo, ¿cierto? Y cuál es la mediación que hacemos con los niños. Y aquí quizás aparece una cosa que a mí me parece interesante, Macarena, y te lo propongo como hipótesis para cerrar, y es pensar los libros como espacios de conversación, ¿no? La semana pasada hablábamos con la traductora de la edición que acaba de salir de Pinocho, de La Pollera Ediciones, que es un libro que es harto más violento, es harto más anarca, es harto más, menos suave, diríamos, de la visión Disney que tenemos, ¿no? Y a mí me parecía que con todo lo complicado que eso es, puede ser un espacio de encuentro interesante, pero no es como le pasarle a los niños el libro y que ellos se arreglen, sino más bien como ir conversando con ellos respecto a todos los espacios grises que abundan en las temáticas que ahí aparecen y que en la vida misma, ¿no? Sí,
Sí, claramente. Yo creo, uno de los temas que hemos trabajado mucho desde el Centro de Justicia Educacional, donde hacemos buena parte de las investigaciones que aparecen como los estudios empíricos en el libro, es ese concepto de la mediación y cómo se media, ¿no? Porque hasta ahora la mediación, sobre todo en los libros, ha aparecido desde un espacio, desde la escuela, con las normas que tiene la escuela, con los didactismos asociados, ¿no? Pero hay otras formas de mediar, ¿no? Incluso todo lo que se ha hecho en la mediación artística o en ciertas mediaciones culturales que tiene que ver con eso, abrir espacios de conversación, hablar de los grises, que el mediador no tenga que tener, porque hemos trabajado mucho con mediadores de lectura, hay buen trabajo que hemos hecho incluso en entrevistas y también capacitaciones, y con los mediadores de lectura está siempre esa idea de que tienen que ser capaces de estar en control durante toda la sesión. ¿Y qué pasa cuando aparecen esos libros que te sacan de control, ¿no? O que te ponen en problemas, y pareciera que siempre tienen que solucionarlo. Bueno, y entonces estoy completamente de acuerdo con tu hipótesis, espacios de conversación en los que también la persona adulta a cargo sepa estar sin solución, sepa reconocer una dificultad en la que no sabemos muy bien qué hacer. Y ahí sirven mucho esos clásicos, como el Pinocho clásico. Ahora también cada vez se están recuperando más las primeras versiones de los Grimm o usándolas. Ciertos libros, ahora se editó por Libros del Cardo, el Pedro Melenas, que es un libro brutal, divertidísimo, pero que básicamente nos horroriza en una primera lectura como adultos, un libro alemán, y hay así como que se está recuperando, y me llama la atención también que en Chile pues, está pasando mucho eso, o ciertas traducciones de libros daneses que también son muy duras, o que tratan temas tabús de una forma completamente transgresora, o bastante transgresora para nuestra cultura de infancia. Entonces pareciera que nos estamos como preparando para poder, claro, enfrentarnos a relatos y a formas de relatar muy distintas a las que teníamos habituadas, ¿no? Bueno, vivimos en un mundo con mucha inestabilidad, donde quizás uno de los valores que podemos compartir con nuestros niños es esta capacidad de manejar la frustración, enfrentarse a la incertidumbre sin abrumarnos, ¿no? Más bien diciendo, bueno, esto es parte de la normalidad, esto es parte del mundo que nos toca, ¿no? Y está bueno también hacer ese ejercicio desde la lectura. Hemos estado conversando con Macarena García González, enseñando a sentir, repertorios éticos en la ficción infantil, muy, muy entretenido libro. Además, quiero decirles que no es solo para especialistas, por supuesto, es un libro de consulta para quienes investigamos temas que tienen que ver con representación y construcción de imaginarios sociales, pero es un libro súper recomendado y súper accesible también para educadores, educadoras, padres, madres, de verdad, muy recomendado. Macarena, muchas gracias por tu tiempo acá en Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Antonella. Nosotros cerramos este programa del día de hoy, despedimos a Macarena, le damos las gracias y a ustedes también por dejarnos acompañar su mañana, a todo nuestro equipo, estuvo el Barba hoy día en el sonido, Chasqui en la salida por Facebook y a nuestra maravillosa Tania González en la producción. Nos vamos escuchando esta joya de Virus, una buena canción para un día nublado como hoy, y nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Chao.